Damos gracias al Señor por este domingo de Ramos, donde comenzamos la celebración de la Semana Santa. Y yo en lo personal doy gracias al Señor por la invitación que me hizo el pastor Luis Campos a estar aquí con la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Villa Marisol. Y dentro de la realidad que estamos viviendo, nos da paz y nos da alegría al saber que tenemos este recurso para poder comunicarnos y seguir compartiendo la palabra del Señor. Y lo que queremos en esta mañana es tener este tiempo de encuentro sabiendo que el Señor, a través de su palabra, ha de bendecir nuestras vidas. Les invito a que mediten y reflexionen en esta porción bíblica que voy a leer en estos momentos. En Isaías capítulo 42, los versos 1 al 6, allí el testimonio bíblico nos dice: aquí está mi siervo, mi escogido, en quien me complazco, yo lo sostengo, sobre él reposa mi espíritu. Él traerá la justicia a las naciones. No gritará ni levantará la voz. No hará huir en las calles. No se hará huir en las calles. No hará pedazos la caña quebrada, ni apagará la mecha humeante. Traerá la justicia por medio de la verdad. No se cansará ni se fatigará hasta que haya establecido la justicia en la tierra. Las costas esperarán sus enseñanzas. Así dice el Señor, el que ha creado los cielos y los despliega, el que extiende la tierra y lo que ella produce, el que infunde su aliento en el pueblo que la habita y da su espíritu a quienes la recorren. Yo soy el Señor, yo te he llamado en el momento justo y te sostendré por la mano, yo te protegeré. Y tú serás mi pacto con el pueblo y una luz para las naciones. Oremos. Señor, gracias por el relato bíblico, por la experiencia del profeta Isaías y por esa afirmación que la iglesia y nosotros como cristianos hemos hecho a través del tiempo. Que allí, en la historia de la humanidad, en la historia de tu pueblo, en tu pensamiento, ya estaba ese envío especial que tú hiciste a la humanidad en tu Hijo Jesucristo. Señor, manifiéstate con gracia y con poder en esta mañana y que tu palabra haga lo necesario en cada vida y en cada corazón. Y en Cristo Jesús que hemos orado. Amén, Señor, y gracias. Quiero comenzar esta mañana compartiendo con ustedes una historia que tiene que ver precisamente con la llegada de una reina a un lugar y a un espacio en medio de la tragedia. Y quise poner como tema esta reflexión la entrada de un siervo, la entrada de un rey. El 21 de octubre de 1966, ustedes lo pueden ver en pantalla, una avalancha de lodo procedente de una escombrera en donde había unas minas de carbón cayó sobre el pueblo de Aberfan, en Gales, Inglaterra, acabando con la vida de 144 personas. La mayoría fueron niños y maestros de una escuela. Y aquí en pantalla comparto con ese momento de mucho dolor, de una tragedia. Muchas personas. Y en esta historia, que luego ustedes la pueden buscar y conocer un poco más de ella, se cuenta que la reina Elizabeth II, quien es reina todavía de Inglaterra, no podía llegar o no debía llegar al lugar de las tragedias porque representaba una distracción y dentro de todo ese mundo de la monarquía no le estaba permitido llegar a ese lugar. Lo cierto es que luego de que su primer ministro, su esposo, su cuñado visitaran ese lugar, los tres cuando regresaron le decían lo mismo: reina, allí hay mucho dolor, allí hay mucho quebranto, allí hay mucha necesidad, allí hay familias que necesitan de tu presencia, hay familias que necesitan que tú como reina estés allí acompañándoles. Y finalmente la reina Elizabeth II decidió llegar a aquel lugar. Y dentro de los relatos que le compartían los que fueron allá a visitar, le decían que los himnos y los cánticos que entonaban los cristianos y las cristianas llegaban al alma, al corazón de los que allí se encontraban y los que visitaban aquel lugar. Y son muchos los relatos que hay acerca de este evento. Lo cierto es que la reina Elizabeth II llegó a aquel lugar. Y dentro de las monarquías, pues los reyes y reinas como que no pueden expresar mucho con
sus gestos, con su rostro, ya sea dolor, ya sea alegría, cualquier sentimiento, no lo pueden expresar. Lo cierto es que la reina, según los relatos y lo que uno lee de ese tiempo, sí su rostro evidenciaba su solidaridad y el dolor que ella sentía por los que allí se encontraban. Y sí, llegó a Gales y estuvo allí acompañando a la familia de Aberfan. Inclusive se dice que la reina, uno de los lugares que más ha visitado en Inglaterra es precisamente Aberfan. Inclusive recientemente, hace unos años atrás, inauguró una escuela en ese lugar, en ese espacio. Traigo esta historia porque precisamente la Biblia nos recuerda el esfuerzo por parte de Dios de identificarse con sus hijos y con sus hijas, con su pueblo. Hoy nosotros estamos aquí sabiendo que la realidad que estamos viviendo es una realidad que no pasó por nuestra mente, jamás pensamos que nos iba a tocar vivir este tiempo tan difícil. Lo cierto es que es el tiempo en el cual estamos enfrentando un coronavirus, el COVID-19, y que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance humanamente para transitar este tiempo. Pero aquí en la palabra del Señor, el profeta Isaías nos recuerda algo muy importante, que en el pensamiento de Dios, que en aquel propósito, en aquel proyecto de la salvación de Dios para el mundo y para la humanidad, en su mente, en su corazón, ya Jesucristo estaba. Claro, es necesario y era necesario que cristianos y cristianas, que la gente que está en búsqueda de Dios pudiese identificar que ya desde el principio Dios, todo su amor, toda su compasión, toda su misericordia, quiso mostrarle en una persona, en su Hijo Jesucristo. Y ahí está el relato del profeta Isaías. Y debemos recordar que Isaías es un libro que se compone, es largo en su redacción, contiene mucha historia, y quienes estudian la Biblia, los exégetas, han hecho una división de ese libro del profeta Isaías, cuando dividen esos primeros capítulos en aquella historia donde los asirios y los babilonios llegaban a aquella tierra a conquistarla, y todo eso era consecuencia precisamente del pecado que había en el corazón y en la vida del pueblo que Dios había escogido, que aquel pueblo se había distanciado del proyecto y del propósito de Dios para salvarles, y que en ese sentido el profeta estaba haciendo memoria. De igual forma se nos dice que esos capítulos 40 al 55 es el anuncio de esperanza para los que ya estaban regresando del exilio babilónico, y que ya al final los últimos 10 capítulos del libro de Isaías lo que nos recuerdan es la manera en que Dios quería que ese pueblo viviera después de ese exilio. Lo cierto es que si hoy nosotros estamos haciendo memoria de esa entrada de Jesús a Jerusalén, es una historia que va más allá de ese momento específico. Es una historia que está enmarcada y que tiene vigencia y que tuvo vigencia en la vida de un pueblo que vivió muchos tiempos difíciles. Puerto Rico, llevamos ya desde el 2017 para acá, y uno recibe los mensajes donde se nos dice la historia resumida de Puerto Rico desde el 2017 para acá es Huracán María, es la salida de un gobernante, son los temblores, ahora es el virus, la pandemia. Y en toda esa historia sabemos que Dios ha estado, pero aún antes de esa historia sabemos que Dios ya estaba con nosotros. Lo cierto es que la tradición cristiana se encargó de recoger toda esa historia del pueblo hebreo, toda esa historia de salvación del pueblo de Dios, rescatarle en una persona, en la persona de su Hijo Jesucristo. Y allí dice ese relato que Dios escogió, y que en ocasiones el siervo del que habla el profeta podía ser el pueblo, el siervo podía ser el gobernante de turno. Lo cierto es que el pueblo cristiano hoy afirma que ese siervo del que nos está hablando el testimonio bíblico en toda su historia, ese siervo tiene nombre, y es Jesucristo. Y que ese siervo llamado Jesús es hijo de Dios y fue escogido por Dios desde el principio.
Y la tradición cristiana vio eso. Quien gobernaría desde la tierra con aspiraciones de paz y de consuelo y de fortaleza eterna, ese sería Jesucristo. Aquí está mi siervo, dice el relato bíblico, mi escogido, en quien me complazco. Yo lo sostengo, sobre él reposa mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones, no gritará, no levantará la voz, no se oirá en las calles, no hará pedazos la caña quebrada, ni apagará la mecha humeante. Traerá la justicia por medio de la verdad. No se cansará ni se fatigará hasta que haya establecido su justicia en la tierra. Las costas, ustedes tienen ahí en pantalla, las costas esperarán sus enseñanzas. En estos días hemos escuchado y vamos a seguir escuchando muchas predicaciones, muchas exhortaciones. Y dentro de lo que es toda esa expresión cristiana, hay quienes van a hacer unos énfasis, hay quien todavía va a decir, Dios está tan molesto y tan enfadado con nosotros, que quiere destruir este planeta, que quiere acabar con todo, que quiere empezar. Muchas cosas vamos a escuchar. Lo cierto es que el profeta Isaías nos recuerda que la manera en que ese siervo llegaría sería distinta. No es que Dios en Cristo iba a dejar de reclamar justicia. Dios sigue reclamando justicia, pero lo hizo de una manera distinta en la persona de su Hijo Jesucristo. Y cuando repasemos los evangelios durante toda esta semana, nos vamos a dar cuenta que sí, que Dios a través de Jesucristo quiso hacer las cosas de otra manera, de una manera distinta. Las costas esperarán sus enseñanzas. La elección de Dios siempre será la mejor. Por eso es que el relato bíblico dice, Él lo escogió. Y en eso nosotros confiamos. Nosotros no escogimos vivir este momento. Nosotros no escogimos padecer. Humanamente sabemos que siempre queremos estar bien, que nada malo nos pase. La realidad es que nosotros no escogemos las tragedias ni los momentos difíciles. Sencillamente la vida nos expone a ellos. Pero sí tenemos que recordar como pueblo de Dios que el Señor, el buen Padre amoroso, Él sí escogió. Él escogió a Jesucristo. Él lo eligió. Y en eso nosotros confiamos. Y en eso nosotros descansamos. Podemos decir en esta mañana, Señor, yo no quería vivir esto, pero lo estamos viviendo. Lo importante es tener presente en la mañana de hoy y siempre en lo que este tiempo difícil pasa, en lo que esta pandemia acaba, es recordar que Dios escogió a Jesucristo. Y las elecciones que Dios hace siempre serán para que nosotros podamos vivir los momentos difíciles, para que podamos enfrentar los tiempos de dificultad. Sobre Él reposa mi espíritu. La misma presencia de Dios estaría acompañando la vida de Jesús. Eso que nosotros podemos afirmar hoy, que si Jesús está, Dios está. Y si Dios está, Jesús está. Esa es la fidelidad que nosotros afirmamos hoy y siempre. Él traerá justicia a las naciones. Si Dios está presente en el corazón de aquellos que le aman, allí habrá justicia. El tiempo de hoy para un gobernante de un país, para un presidente de un país, para un primer ministro de un país, debe ser un tiempo muy difícil. E independientemente cuál sea nuestra ideología, nuestra visión de mundo, estemos de acuerdo o no con algún presidente o algún gobernante, a este tiempo debe ser muy difícil tomar decisiones justas, porque todas las vidas son sagradas, todas las vidas cuentan, aunque no todo el mundo lo vea así. Lo cierto es que cuando Dios escogió a Jesucristo, Dios puso en el corazón de Jesús toda su justicia. Y lo que deseamos como iglesia hoy, que aún nuestras posiciones de liderazgo en las iglesias, en las comunidades, en tu trabajo, donde quiera que tú te mueves, como jefa del hogar, como padre de familia, que las decisiones que podamos tomar sean decisiones justas ante la realidad que estamos viviendo. No se cansará ni se fatigará hasta que haya establecido su justicia en la tierra. Que nosotros hoy podemos decir que estamos cansados, sí. Que podemos decir que estamos agotados, como decimos por ahí, que estamos quemados, que ya queremos que esto pase.
Pues mira, podemos reconocer esa humanidad, sabiendo que en otros lugares hay realidades más complejas que la nuestra. Lo cierto es que cuando decimos que estamos cansados y desgastados, que no podemos más, tenemos que recordar que el mismo Dios que escogió a Jesús también puso en él toda la fuerza de su amor, toda la fuerza de su entrega, de su sacrificio, para que nosotros podamos sentirnos cobijados por él. Las costas esperan sus enseñanzas. La pandemia ha arropado el mundo, pero antes de que la pandemia arropara al mundo, Dios en Cristo había arropado el mundo con su amor. Y esa expresión, las costas esperarán sus enseñanzas, ante la realidad que estamos viviendo hoy, el mundo, el país, Puerto Rico, tu familia, la iglesia, tiene que modelar esas enseñanzas, esos valores, esa solidaridad, todo eso que Dios en Cristo Jesús nos modeló y nos enseñó. Ahora bien, no podemos quedarnos con el profeta Isaías. Tenemos que aterrizar y llegar a nuestro lado. Tenemos que llegar a lo que nosotros vivimos y predicamos, a Jesús, siervo y rey. Y cuando usted mira a Juan, capítulo 12, los versos 12 al 19, y ese evangelio de Juan, que fue diseñado para ese mundo romano, muy complicado, con mucha inteligencia, mucha sabiduría, con la tecnología de aquel tiempo, y precisamente esta pandemia hoy nos ha recordado que por más tecnología que tengamos, por más ciencia que tengamos, por más medicina que tengamos, que no estoy diciendo que eso es malo, todo eso es necesario y nuestra fe camina con la razón y con la ciencia, no peleamos con ella. Lo cierto es que nos hemos dado cuenta que lo más que hace falta es una buena espiritualidad y la nuestra está basada y fundamentada en nuestro Señor Jesucristo. Y allí sí podemos repasar eso que estamos celebrando hoy. Y allí en Juan capítulo 12, los versos 12 al 19 dice, al día siguiente, al oír que Jesús venía a Jerusalén, grandes multitudes que habían venido a la fiesta tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y Jesús halló un asno y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, aquí viene tu rey, montado sobre un pollino de asna. Al principio sus discípulos no comprendieron estas cosas, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que así le había sucedido. Y la gente que estaba con él daba testimonio de cómo ordenó a Lázaro salir del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Por eso también la gente había venido a recibirlo, pues sabía que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, como pueden ver, así no conseguiremos nada. Todo el mundo se va tras él. Y eso es lo que nosotros celebramos hoy. Comparto con ustedes este dibujo, este arte, esta pintura, que es del pintor italiano Giotto di Bondone, o Di Bondone. Yo no soy italiano, así que me disculpan, pero Giotto. Lo cierto es que cuando estuve repasando algo de este pintor y de esta pintura que precisamente presenta la entrada de Jesús a Jerusalén, la entrada triunfal, este fue uno de los iniciadores del movimiento renacentista en Italia, ¿sí? La Italia que tanto está sufriendo hoy. La Italia donde hay tanta muerte, donde hay tanto dolor, donde hay tanto quebranto, donde hay tanto luto. Y allí está esa pintura, que aún en la distancia, hoy a nosotros como país, como estando acá como isleños, caribeños, recordamos que en el otro lado del mundo, allí en Italia, en España, en Francia, en tantos lugares, hay mucha muerte y mucho dolor. Y hoy allí también Jesús quiere hacer entrada. Y hoy en esos lugares, allí también se predica que una vez más Cristo quiere hacer entrada a las vidas, a los corazones y a las familias. Jesús venía a Jerusalén. O sea que el mismo Dios que escogió a Jesús desde el principio, Jesús pudo alinear su voluntad con la elección de Dios. Y eso es un modelo para nosotros también.
que en la mañana de hoy nosotros podamos alinear nuestra voluntad con la elección que Dios ha hecho por nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo. Grandes multitudes. Hoy estamos ante un mundo que ciertamente está conectado, que se ve amplio, pero al mismo tiempo se ve tan pequeño, tan reducido. Y tenemos que recordar que el día que Jesús entró a Jerusalén, quiso hacer entrada para el mundo entero. Se montó sobre el asno. O sea, que hizo lo que tenía que hacer. Y hoy también nosotros, aún en medio de la limitación que tenemos de espacio, del lugar donde nos movemos, hay cosas que nos toca hacer con nuestra familia, con nuestra llamada, con la videollamada, con el mensaje de texto. Jesús se montó sobre aquel asno. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer en el día de hoy y durante toda esta semana? Aquí viene tu rey. O sea, que aquel siervo escogido por Dios entró como rey. Y hoy la iglesia recuerda que Jesús sigue siendo siervo, pero también es nuestro rey. Es siervo y es rey porque gobierna y gobernará siempre de una manera distinta. Los que estaban con él daban testimonio de lo que había hecho con Lázaro. El Dios que en Cristo se dio a conocer sigue haciendo milagros. Toca las vidas de los que están sanos, restaura, levanta. Él hace lo que Él quiere hacer porque Él sigue siendo Dios. A nosotros que nos toca orar, ser solidarios, confiar en Él, esperar en Él, sabiendo que hoy, una vez más, Jesús quiere hacer entrada en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Todo el mundo va tras Él. Todo el mundo. En estos días, y ya con esto voy concluyendo, en esas conversaciones familiares que se dan, siempre está ese pensamiento, ¿cómo va a ser el mundo después de esta pandemia? ¿Habrá cambios en nosotros? ¿Seremos distintos? No lo sabemos. Yo daba algunas respuestas, siempre andamos buscando respuestas, y yo decía, mire, hay quien va a procesar esto y va a crecer y va a madurar. La iglesia se va a mirar nuevamente hacia adentro y va a ver qué cosas hay que quitar o eliminar, porque nada nos acerca más a Dios ni al ministerio de Jesús. Pero ciertamente y tristemente habrá otros que pasarán este momento precisamente como si nada hubiese pasado. A nosotros lo que nos toca hoy es recordar que Jesús hizo su entrada al mundo y que hoy Él está con nosotros y que nos toca a nosotros también caminar hoy con Él hacia Jerusalén. Y esa Jerusalén ya no está limitada a aquel lugar geográfico. Esa Jerusalén es la iglesia. Donde quiera que haya uno, dos o más reunidos en su nombre, allí Él está. Que el Señor en este día y siempre durante toda esta semana nos permita afirmar que el Cristo que caminó en un tiempo específico de la historia, hoy sigue caminando contigo y conmigo. Dios te bendiga y permíteme en esta hora tener una palabra de oración. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por esta transmisión y gracias por tu iglesia en Villa Marisol, la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Villa Marisol. Te pido que seas con esta amada iglesia, que seas con su pastor Luis Campos y que juntos, unidos a la Iglesia Universal, durante toda esta semana puedan seguir proclamando que tú sigues siendo siervo y que tú sigues siendo rey de nuestras vidas y que tú sigues siendo el Salvador del mundo. Acompáñanos en este tiempo difícil y que podamos sobre todas las cosas seguir compartiendo tu esperanza. Es en Cristo Jesús que hemos orado, dándote muchas gracias, Señor. Amén.